Y esa es la palabra que el Señor nos trae en esta mañana, las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Que sabemos que ya están ahí, que han sido dadas desde antes de la fundación del mundo, pero que no siempre las valoramos, no siempre las vemos, no siempre las reconocemos. Entonces, en este día vamos a ir al capítulo 1 del libro de Efesios, donde el Señor nos va a recordar una vez más las bendiciones que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y este libro de Efesios sabemos que fue escrito por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribió este libro. Vamos a ver quién se puede imaginar cuando se está escribiendo un libro. Ahora si pensamos, vemos el autor debajo de un árbol, mirando la naturaleza, ¿verdad que sí? Apartado, allí en una playa o en un campo, porque decimos es el mejor lugar donde los pensamientos se pueden encontrar y la pluma del poeta comenzar a escribir, ¿verdad que sí? Eso es lo que nosotros pensamos, que sería lo natural cuando un escritor está escribiendo un libro. Pero no, usted sabe dónde Pablo escribió esta carta, que vino a ser una de las cartas, en todas el Señor lo usó para hablarle a la iglesia, para preparar la iglesia, lo que era la iglesia. Y esta carta de los Efesios está considerada como la reina de las epístolas, porque a las cartas se le llama epístola. Pablo escribió esta carta en la cárcel. En la cárcel donde todo el mundo pudiera decir, un preso está llorando, anhelando su libertad, reconociendo la libertad que perdió. Pues no, Pablo está en la cárcel por causa del evangelio, por la causa de Cristo. Y Pablo, mire que tuvo un encuentro tan grande con el Señor que de allí en adelante él vio todo como una oportunidad para sacarle beneficio. Y aún en los momentos más difíciles de su vida, fue donde Dios más lo usó para escribirle a la iglesia, para aconsejar a la iglesia, para motivar a la iglesia, para levantar los ánimos de la iglesia. Y Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y cómo él comienza esta carta reconociendo las bendiciones que había recibido tanto él como la iglesia de parte de Dios a través de Cristo Jesús. O sea que él no estaba en la cárcel quejándose, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tú no? Esto no es bendición. Qué bueno hay. Qué bueno hay en esto de estar metido en la cárcel, y mucho más cuando es injustamente, porque yo lo que estoy haciendo es la voluntad tuya, y haciendo la voluntad del Señor se sufre. Haciendo la voluntad del Señor se sufre. Hay que pasar por el dolor. Esto es un camino de dolor. Pero dice que en esos dolores que pasamos en este caminar, juntamente estamos glorificando a Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Y mire cómo Pablo comienza esta carta. Vamos a ir del verso 1 al 14, 1 a 1, pidiéndole al Espíritu Santo que nos haga entender las palabras que puso en la boca de Pablo y cómo vienen y han venido y seguirán siendo de bendición para la iglesia de Jesucristo. Y esta palabra de hoy es para usted y para mí, que somos hijos de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo, y que si hubiese alguno que no conoce al Señor de una manera personal, pues mire, esto es lo que Dios ha preparado para aquellos que creen en Él. Estas son las bendiciones que Dios ha preparado para aquellos que aún no le conocen cara a cara, porque podemos conocerlo. Yo puedo conocer a mi hermana que está allá sentada atrás por el nombre y la saludo y eso, pero no va a ser lo mismo cuando nos sentamos a hablar, cuando tenemos una relación, una comunicación. Entonces, sí, hemos conocido de un Dios maravilloso que nos ama, pero lo que el Señor quiere es que nosotros le conozcamos a Él ahora, porque Él conoce todo de nosotros. Nosotros somos los que el Señor quiere que le conozcamos a Él, porque el Señor conoce todo de usted y de mí, usted le sirva o no. Así que qué lindo y hermoso es poder indagar en la palabra para conocer a ese Dios que nos ha amado, nos amó
nos ha amado y nos amará siempre, ¿verdad que sí? Y el apóstol Pablo dice así en el verso número 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Usted puede ir a su Biblia, yo lo tengo aquí escrito, pero está aquí también. Si hay algún error, la Biblia no. ¿Okay? Dice el primer verso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo en ese saludo nos está dejando ver claro que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No porque él se puso, no porque él decidió hacerlo, sino que fue la voluntad de Dios llamarlo cuando él pensaba que estaba sirviendo al Dios verdadero, pero que no le conocía. Usted sabe que usted y yo podemos estar hablando de Dios o diciendo a Dios que amamos a Dios, pero no lo conocemos. Pues ese era Pablo, hasta el punto que amaba tanto a Dios y tenía tanto celo por la religión en la cual se levantó, que cuando se levantó la iglesia de Jesucristo, él pensaba que esa iglesia estaba en contra de quien era Dios y la perseguía para matar a todos aquellos que creían en Jesucristo. Porque creía que Jesucristo había venido a dañar la imagen de lo que él conocía de Dios, lo que él había conocido de Dios, y estaba dispuesto a defender su religión. Pensaba que estaba defendiendo a Dios, pero estaba defendiendo la religión porque realmente Dios no se le había revelado. Sí, y él mismo dice que fue por la voluntad de Dios que él ahora era apóstol de Jesucristo. Y saluda a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y esta es, podemos ver ahí que esta carta fue destinada, le está hablando a la iglesia de Éfeso, y que él sigue diciendo, gracia y paz a vosotros de nuestros Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Pablo, usualmente usted va a todas y cada una de sus epístolas y siempre está saludando a la iglesia más o menos con esas mismas palabras. Gracia y paz a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Filipenses. Todos usted ve cómo él comienza siempre dando un saludo a la iglesia. Y el apóstol conocía el lugar esencial de la gracia. Dice gracia y paz. Dice la gracia y la paz de Dios en la vida del creyente, de donde él sabía de dónde se había recibido esta gracia, que esta gracia es antes de caminar en paz con él. ¿Qué quiere decir esto? Él dice gracia y paz. Él pone la gracia adelante. ¿Por qué? Porque la gracia es en Jesucristo y es en Jesucristo que el hombre ha recibido la salvación. No podemos disfrutar de la paz de Dios si no conocemos a Cristo. Porque Jesucristo es nuestra paz. Porque Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces, todo en Dios es a través de Cristo. Todos pueden decir que creen en Dios. Pero hasta que no vengan a Jesucristo y reconozcamos que a Dios se llega a través de Cristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, la gracia de Dios es Cristo Jesús, que vino al mundo a morir por los pecadores y a traer paz entre Dios y los hombres. Entonces, usted ve muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no tienen paz. Yo creo en Dios, pero es que yo creo en Dios. Tienen una religión, pero no tienen paz. ¿Por qué? Porque para estar en paz con Dios se necesita al príncipe de paz. Se necesita a Jesús. Pueden tener fe. Pueden tener fe hasta en Dios, pero si no tienen a Jesucristo, que es el dador, el autor y consumador de nuestra fe, entonces no pueden experimentar la paz. El enemigo es tan malo que los engaña a ellos mismos creyendo que están bien con Dios. Pero la realidad es que cuando llegan las situaciones, no tienen paz. ¿Por qué? Porque la paz solamente viene a través de Dios, pero a través de Jesucristo. Él vino, dice, mire cómo dice, porque esto es palabra, esto no es interpretación de hombre. Esto es la palabra y la palabra que salió de la boca de Dios y es la palabra de Dios que permanece para siempre. Mira cómo dice Romanos 5:1. Nos dice,
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y mire, paz para con Dios, ¿cómo vamos a tener? ¿Cuál es el medio? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, pero hay un medio y el medio es Jesucristo. Lo dice bien clarito. Entonces, para poder tener y estar en paz con Dios, primero tenemos que creer por fe en Cristo. La gente quiere la paz de Dios, pero no quiere creer en Cristo. No quiere someterse a Cristo. No quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo van a obtener la paz? Quieren los beneficios, como siempre decimos, pero no quieren los recursos que realmente, el recurso que Dios ha puesto y ha dispuesto, que para estar en paz con Dios es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Podemos decir que tenemos una religión, podemos decir que creemos en Dios, pero si no hay un encuentro con Cristo, que es el dador de la salvación, es el dador de la vida y es el dador de la paz, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. No puede haber paz si Cristo no reina en el corazón. Estas bendiciones son nuestras y sigue diciendo, gracias y paz a nuestro Señor, a vosotros de Dios, nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre que nos bendice, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿De dónde son esas bendiciones? Dice, estas bendiciones están en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que estas bendiciones están en lugares celestiales que vienen de Dios por parte de Cristo, proceden de Dios mismo, vienen del cielo, donde todo permanece. Las cosas espirituales no se corrompen, no se dañan, no terminan. O sea, son más excelentes, mejores y más seguras que las bendiciones terrenales. Pero eso, esta carne no lo puede entender, no lo quiere entender porque prefiere las bendiciones terrenales. Que mucha gente dice, ¿para qué yo quiero eso si lo que yo necesito es lo que necesito acá abajo en la tierra? Pero es que cuando tenemos y entendemos las bendiciones de Dios, entonces vamos a poder entender que todo lo que el Señor nos da aquí procede de Él por la bendición que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Que estas cosas son terrenales, pero lo que tú me has dado, la bendición que tú me has dado en Cristo Jesús, que viene del cielo, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la seguridad de que tengo vida eterna, que es la seguridad de que mis pecados han sido perdonados. Todas son esas bendiciones celestiales, vienen de Dios, vienen del cielo. Y Pablo lo dice, las bendiciones, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es otra cosa, tenemos que ponerlo bien metido en nuestro corazón, bien metido en nuestra mente, para que podamos entenderlo, que todas las bendiciones de Dios vienen a través de Cristo, en Cristo. Y debemos de dar gracias a Dios por todas las bendiciones, sí, temporales, las cosas que tenemos aquí abajo en la tierra. Porque en medio de todo son más de lo que merecemos. Muchas de las bendiciones que nosotros tenemos de más. Por más poco que tenemos de más y inmerecedores, porque realmente nosotros no lo merecemos. Dios nos los da por su gracia. Pero nuestro agradecimiento debe ir a Dios en gritos de júbilo y alabanza por todas las bendiciones que se nos ha dado en Cristo Jesús. Mediten esto. Dios nos dio un nuevo corazón cuando creímos, ¿cierto o falso? Él dice que Él pondría corazón nuevo. Teníamos un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque ese corazón no le interesaban las cosas de Dios, no pensaba en las cosas de Dios. Estaba reverde en contra de Dios. Y cuando venimos a Cristo, mire la bendición que nos dio, nos cambió el corazón de piedra y puso un corazón de carne sensible. Sensible para que le reconociera, para que le amara a Él. Porque antes no lo podíamos amar como Él nos había dicho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si la persona no conoce a Cristo, no puede amar a Dios como dice que lo ama. Lo ama solamente por conveniencia.
cuando lo necesita, para su propio beneficio. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, ahora nos capacita para amar al Padre como el Padre merece y ha dicho que debe ser amado con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. ¿Y usted no cree que eso es un motivo para alabar a Dios por esa bendición? Mire, otra bendición. Alimentarnos de Cristo es mejor que tener el mejor alimento terrenal. El alimento de la palabra. Sí que necesitamos el alimento para sostener estos cuerpos, sí. Pero estos cuerpos muchas veces quieren estar comiendo y creer que solamente comer es lo único en la vida. Hay gente que vive para comer. No deja ningún restaurante que abran que no vaya a ver a qué sabe la comida. Porque comen por comer. Pero ¿qué pasa con esa comida? Al otro día, o a las 2 o 3 horas, el cuerpo está pidiendo comida de nuevo. Pero cuando comemos la comida espiritual, que es la palabra de Dios, esa nos satisface, esa nos hace sentir paz en medio de la tormenta. Esa palabra viene y nos afirma. Esa palabra viene y nos abre el entendimiento. Porque los problemas y las situaciones nos quieren volver locos. Nos quieren hacer creer que realmente las cosas cada día van a ir peor y que no se van a arreglar. Para el mundo sí, pero para el que permanece en la palabra no. Porque hay una palabra de parte de Dios. Que Dios nos prometió. Que no importa lo que estemos pasando, podemos confiar en esa palabra. Y Él nos ayudará a esperar en fe. Creyendo en Él. Pero la comida natural no pasa mucho, ya deja de cumplir el propósito por el cual se la echamos al cuerpo. Pero esta palabra, que es la palabra de Dios, que es el alimento de Dios para nuestras vidas, permanece para siempre. Siga meditando. Otra bendición. El Señor nos ha hecho herederos de Dios. Y ser herederos de Dios es mejor que ser heredero del mayor rico que pueda haber aquí en la tierra. Y a veces nosotros pensamos, si un millonario por ahí me dejara una herencia, no me viene nada de mal. ¿Verdad que sí? No viene nada de mal, eso no es nada malo. Hay algunos que tienen la dicha, pero no todos. Pero cuando pensamos que la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es mayor que cualquier herencia que nosotros podamos obtener aquí en la tierra, hermano. Eso es motivo de júbilo para decir, Señor, gracias, porque Cristo en la cruz del Calvario venció. Y tú le diste un nombre que es sobre todo nombre. Y le diste autoridad sobre todo espíritu creado. Y le diste poder. Y todas esas bendiciones que Dios Padre le dio al Hijo, porque el Hijo tomó forma de hombre y vino a la tierra a hacer su voluntad, toda esa herencia el Señor la compartió con nosotros, su iglesia. Él nos ha dado poder para vencer el pecado. El pecado que en todo momento estaba llevándonos como popis, como perritos detrás del dueño. Ese era el pecado en nuestras vidas. Nos hacía fallarle a Dios o deshonrar a Dios. Nos estaba matando día tras día. Porque había una palabra sobre el pecado y era que la paga era muerte. Pero ahora en Cristo Jesús la herencia que el Señor nos ha dado es que nos ha dado poder sobre el pecado, que ya el pecado no se puede enseñorear sobre nosotros. Usted ve cómo las bendiciones espirituales son mucho mejores que las bendiciones que podamos tener terrenales. Solamente que no meditamos en ellas. Amén, son eternas. Las bendiciones de Dios son eternas, pero tenemos que conocerlas. ¿Para qué? Para disfrutarla. Si usted tiene una herencia que se lo dejó su tío, su abuelo, alguien que usted ni conocía, y usted no se entera, ¿puede disfrutar de esa herencia? No, no podemos disfrutar de algo que no conocemos. Entonces, Dios nos dejó una herencia en Cristo Jesús, está allí plasmada, pero no nos metemos a ver y decirle, Señor, ¿qué quiere decirle esto que tú en Cristo Jesús compartiste la herencia, nos diste una herencia? ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consiste esa herencia para poderla usar, para poderla disfrutar?
Otra cosa. Dice, tener a Dios como nuestra porción es bendición. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que Dios es nuestra porción. O sea, que Dios es nuestra fuente de satisfacción, felicidad y seguridad. Pedirle al Señor, enséñame qué es esto. Señor, yo soy la porción de ustedes, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Conmigo es suficiente. Ustedes tienen todo lo que necesitan. Están completos en Cristo. La palabra dice que estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Estamos en Cristo, lo tenemos todo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? La palabra de Dios. Porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, siempre vamos a seguir igual. Pero Dios nos dio una palabra y nos dice, transformaos vuestro entendimiento con la palabra de Dios. Pero no, yo prefiero seguir mis pensamientos que me dicen, hoy no vas a poder. ¿Ok? Estás solo. Nadie te quiere. Pero cuando yo entro a la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, el Señor dice, yo soy tu guardador. Yo soy tu protector. Yo soy tu paz. ¿Vio cómo cambió el ambiente? Así que el saber que Dios es nuestra porción, ¿okay?, nos trae satisfacción, felicidad y seguridad. Porque siempre como seres humanos estamos diciendo, si yo tuviera esto, pero si mi esposo fuera así, si mis hijos fueran así, si mi trabajo fuera diferente, o si tuviera un trabajo diferente, si hubiera estudiado, entonces no estaría como estoy. Todo, esta carne siempre nos recuerda que estamos incompletos, pero Cristo nos recuerda que ya estamos completos en Él. Las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido. Dice, tener a Dios en nuestra porción es bendición. Infinitamente más bendición que poseer amplias riquezas. Podemos tener todo y hacer el esfuerzo por obtener todo lo que queramos en esta tierra. Porque sí, ustedes no ven cómo el hombre de Dios lo prospera. Ustedes no ven cómo está la ciencia. Ustedes no ven cómo está la tecnología. Eso no sale de ellos. Nadie puede dar al hombre a menos que le sea dado por Dios. Que lo usen mal es otra cosa. Que lo distorsionen es otra cosa. Pero todo procede de Dios. Entonces tenemos que entender que las riquezas que nosotros tenemos espirituales en Cristo Jesús son más amplias, más grandes que cualquier riqueza que se pueda obtener aquí en la tierra por el esfuerzo humano. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Estas son las más raras, ricas y duraderas de todas las bendiciones. Tienen un valor incalculable. Estas palabras salieron del predicador Spurgeon. Las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús tienen un valor incalculable. No se le puede poner precio, no tienen precio. El precio ya fue pagado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y hoy usted y yo podemos disfrutar de ellas. Toda bendición espiritual, dice, toda bendición espiritual. No dice unas pocas, ¿verdad que no? Dice todas. Esto significa que cada bendición que recibimos, la recibimos en Cristo. Esto significa que Dios quiere bendecirnos con toda bendición disponible para nosotros. Bendiciones espirituales significa que recibimos los dones, los favores que se refieren a nuestra vida espiritual, incluyendo la gracia, la paz, la redención, el perdón de pecados, la sabiduría, la presencia del Espíritu Santo. Estas bendiciones hemos recibido a través de Cristo y nos ayudarán a vivir una vida de fe y de propósito. No vivimos por vivir. Hay una vida con propósito. Y ese propósito solamente lo podemos disfrutar a través de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Cuando las entendemos y las conocemos, nuestra vida toma propósito. Nuestra vida encaja en el propósito por el cual Dios nos dio en Cristo Jesús y en esta nueva vida en Cristo que nos ha dado. ¿Estamos aprendiendo? Qué lindo el Señor, ¿verdad?
Sí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo pidió una bendición sobre el Padre, en el sentido de reconocer su gloria, honra y bondad, porque el Padre ya ha bendecido al creyente con toda bendición espiritual. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está allí bendiciendo el nombre de Dios, el nombre del Padre, porque Él, por su gloria, hay que darle a Él la gloria, la honra y la alabanza, porque es Dios, Dios Padre, el que le plació salvar al hombre. Nos bendijo. O sea, ¿qué quiere decir que nos bendijo? Dice que no nos va a bendecir, o que quizás nos va a bendecir. Dice que nos bendijo. Esta bendición es nuestra. Esta bendición es nuestra. Los recursos de Dios están ahí para nosotros siempre. Pero que yo no lo merezco. Tienes razón, no lo mereces. Pero están allí para nosotros, aun cuando no lo merecemos. Nos habla de una actitud de certeza y seguridad. Nos bendijo. Que nosotros podemos estar seguros que nos bendijo. Señor, pero te fallé. Sí, pero arrepiéntete, porque esas bendiciones están allí para ti, porque lo único que puede estorbar la bendición de Dios tiene para con nosotros es que nosotros sepamos que le hemos fallado al Señor y caminemos como si nada. No, arrepintámonos, porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos y poder seguir disfrutando de la bendición. Porque el hecho de que usted tenga un altercado con su esposo o con su esposa, allí en ese momento se rompió la intimidad, ¿verdad? La comunión. Pero el matrimonio no se rompió, siguen siendo uno, siguen siendo un matrimonio. ¿Qué es lo que se necesita? La reconciliación, el perdón, y vuelven a seguir disfrutando. ¿Verdad que sí? Así mismo somos nosotros. Le fallamos al Señor, pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos sigue convenciendo de pecado. ¿Para qué? Para acercarnos al único que nos puede perdonar, al único que nos puede limpiar y al único que nos acepta tal y como nosotros somos. Y nos levanta por los siglos de los siglos. Dice, nos ha bendecido y por eso lo bendeciremos. Si piensas poco en lo que Dios ha hecho por ti, harás poco por Él. Dependiendo cómo nosotros veamos a Dios en nuestra vida. Como el Señor le dijo a Simón, el que poco perdona, pues poco agradece. Al que poco le es perdonado, pues poco agradece. Pero al que mucho se le perdona, que una vez nosotros entendemos que toda bendición es espiritual, que significa que cada bendición que recibimos la recibimos de parte de Cristo y que toda bendición está disponible para nosotros. Entonces entendemos el verso 4 que dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Los creyentes son elegidos por Dios. Y son elegidos antes de que hayan hecho algo para Dios, como le dije anteriormente. Antes de que nosotros recibamos la bendición, ya Dios la había preparado. Antes de que nosotros hagamos algo, el Señor no nos dio porque hicimos algo. ¿Sí? O esperando que hiciéramos eso para darnos esa salvación tan grande. Ya Él nos las había dado en Cristo Jesús. Somos escogidos en Él. ¿En quién? ¿Quién es ese Él? En Cristo. Dice, porque si somos escogidos en Cristo es porque nada nosotros pusimos. Usted y yo no hicimos nada para merecer la salvación. Nada pusimos, nada añadimos. Como hay gente que dice, no, si tú quieres que Dios te bendiga, tú te tienes que ir de rodillas y caminar tantos kilómetros de distancia para que Dios vea que realmente tú estás dispuesto a hacer algo y merezcas entonces el favor de Dios. No, tú te tienes que quitar los zapatos y caminar descalzo a las 12 del día donde hay un sol que está a 100 grados y caminar y le dices al Señor que vas a caminar tanto y tanto y así el Señor va a ver que lo que tú dices es verdad. Sea todo hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque lo único que puede acercarnos a Dios es la gracia de Dios en Cristo Jesús. El favor de Dios lo recibimos por Cristo Jesús. No es por nada que nosotros hayamos hecho, hagamos o querramos hacer. No haga nada para querer agradar o obtener el favor de Dios. El favor de Dios solamente se obtiene siéndole fieles a Dios y reconociendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que es el único
que nos lleva a la salvación, a tener relación con Dios, a estar en paz con Dios. No es por lo que merecemos, sino porque nuestro Padre Celestial nos ha injertado mediante la bendición de la adopción en el cuerpo de Cristo. En resumen, el nombre de Cristo excluye todo mérito y todo lo que los hombres tienen en sí mismos. No es nada que pueda salir de nosotros. Nosotros no aportamos nada para merecer una salvación tan grande. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Somos escogidos no solo para la salvación, sino también para la santidad. Somos los santos de Dios. ¿Usted lo cree? Santa, yo no soy santa. No, por nuestros propios méritos no. Por los méritos de Cristo, que Él nos santificó. Nosotros nada podemos hacer. Somos los santos de Dios y es la santidad de Cristo que nos fue imputada en nosotros. Esa santidad que se llama santidad posicional, o sea que la heredamos de Cristo. Hay dos santidades, la santidad posicional y la santidad progresiva. La santidad progresiva, nosotros es que caminamos día tras día para santificarnos, obrando en bien, haciendo la voluntad de Dios, dejando que el Señor, el Espíritu Santo, vaya formando la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que se llama santidad progresiva, que día tras día el Espíritu Santo está obrando en nosotros, sacando esas escorias que quedan del pecado, poniéndolo de Cristo en nosotros, cambiando la manera nuestra de pensar, nuestra manera de accionar. Eso se llama santidad progresiva, que yo vivo ahora para agradar a Dios, que yo vivo ahora bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue al que se le encomendó que nos enseñaría toda verdad y toda justicia. Entonces, nosotros no nacimos enseñados y no nacimos creyendo en Dios y no nacimos con la palabra de Dios en nuestros corazones. Ahora el Espíritu Santo va a usar esa palabra como agua que va a venir a purificar toda nuestra manera de vivir. Pero la santidad posicional es que somos santos en Cristo Jesús. Que cuando Dios Padre la ve a usted y me ve a mí desde allá arriba, no ve al pecador, porque todavía seguimos siendo imperfectos. Todavía el pecado nos asedia. Pero cuando el Padre nos mira, a usted y a mí, que hemos creído en su Hijo Jesucristo y hemos entregado nuestra vida a Él, entonces cuando la mira usted, no está mirando los defectos de usted. Está mirando la perfección de Cristo en nosotros, su iglesia. Aleluya. Y entonces pues seguimos pecando. No, Pablo le dijo, seguiremos pecando para que la gracia abunde. No. Caemos en el pecado y vivimos muchas veces en desobediencia, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva a arrepentirnos y a dolernos por haber pecado, porque sabemos que por ese pecado Cristo pagó y le costó su sangre. Entonces, por eso es que somos santos en Cristo, los santos, los redimidos. Grande eres tú. No podemos olvidar las palabras también que dice en amor. Dice que somos escogidos. Y también dice santos y sin mancha, como le acabo de decir. Cuando el Padre nos mira, estamos santos y sin mancha. Porque ya la sangre de Cristo quitó la mancha del pecado. Y dice en amor. Siendo ver que todo lo que Dios hace, lo hace en amor. Y por amor. Fue por amor a Él mismo. Fue por amor a nosotros que nos vio perdidos y mandó a Jesús a buscar lo que se había perdido. En amor. La santidad y la inocencia no son nada sin amor. Pero como el amor es el cumplimiento de la ley y el amor es la fuente de donde fluyó nuestra salvación, por lo tanto el amor debe llenar nuestros corazones hacia Dios y hacia los demás. Vamos, entramos de nuevo. Estamos. Dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinado. ¿Qué quiere decir predestinado? Elegidos, señalados, escogidos. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adiós, pero no todos somos hijos de Dios. No, eso creíamos.
Eso creíamos para calmar nuestras conciencias. No, si todos somos hijos de Dios. Y como Dios es amor y todos somos hijos de Dios, pues entonces todos vamos para el cielo. Pues no es así. Porque la palabra dice, habiéndonos predestinados, o sea, señalados, escogidos, elegidos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No por medio de nadie más. Es por medio de Jesucristo que fuimos adoptados, que fuimos reconciliados para con Dios. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir el puro afecto de su voluntad? Porque así a Él le plació. Porque cada cual hace con lo suyo lo que quiere. Y nadie puede decirle a usted, usted tiene un carro, es de usted, tiene los papeles de usted y usted decide regalárselo a alguna persona, no hay nadie que le pueda decir, pero tú no puedes regalar eso. O usted puede tener el bien que usted tenga, el recurso que usted tenga, que usted sabe que es de usted y usted es dueño de lo que tiene y puede hacer con eso lo que usted quiera, ¿verdad que sí? Pues así es Dios. Él es el dueño y señor de todas las cosas y Él hace como Él quiere. ¿Y quién le dirá qué haces? Él mismo lo dice en su palabra. ¿Quién es aquel que pueda decirle a Él? ¿Y qué hace? ¿Qué tú estás haciendo, Dios? Eso retar a Dios, eso tentar a Dios. Entonces, de la misma manera que nosotros con lo nuestro podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿por qué entonces peleamos con Dios cuando Él hace lo que Él tiene que hacer y siempre va a ser buena voluntad de Él para con nosotros? Que nosotros no lo veamos así porque no nos conviene es otra cosa. Porque no entendemos que las bendiciones de Dios son mayores y mejores que las bendiciones que nosotros podamos obtener en esta tierra. Miren. Este es el destino del Padre para sus escogidos, nosotros la iglesia, que disfruten de ser adoptados como hijos suyos. El plan de desarrollo de Dios para nosotros no solo incluye la salvación y la transformación personal, sino también una relación íntima y segura con el Padre. Mire lo que era en la ley romana el ser adoptados completamente. Mire lo que significaba en la ley romana. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y perdía por completo los derechos de su antigua familia. Y eso sigue siendo así. Alguien que adopta a un niño, ya la otra familia nada tiene que ver. La madre que lo parió, nada tiene que ver con ese niño una vez es adoptado. Queda fuera completamente, ¿verdad que sí? Dice, a los ojos de la ley era una persona nueva. Tan nuevo era el que incluso todas las deudas y obligaciones relacionadas con su familia anterior eran abolidas como si nunca hubieran existido. O sea que usted adoptó a ese niño y ese niño estuvo en el hospital un rato de veces antes de que usted lo adoptara. Esas deudas no son de usted. Es un nuevo comienzo. Es una nueva familia. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Teníamos una deuda grande con Dios por causa de nuestro pecado. Pero Cristo, con su vida, con su sangre en la cruz del Calvario, pagó la deuda nuestra. Pagó la deuda que nosotros teníamos por causa del pecado. Y la deuda que nosotros teníamos, de la única manera que se pagaba era con la muerte, y era muerte eterna, porque no era solamente muerte aquí en la tierra, porque Dios hizo al hombre espíritu y no muere, vive eternamente. Y había una deuda eterna que nosotros teníamos con Dios por causa del pecado, y cuando nos presentáramos delante de Dios, el dictamen iba a ser muerte eterna. Ese fue el dictamen. Eso es lo que dice la ley. ¿Y cómo vamos a tratar este caso? ¿Qué dice la ley? La ley dice que el que peca, pues muerte. Pues hay que cumplir la ley. Y como había que cumplir la ley, y Dios no quería la muerte eterna para nosotros, entonces Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Y tomó el lugar que a usted y a mí y a todos los seres humanos le pertenecía. Solamente que si el ser humano no reconoce
que ha sido libertado y acepta esa causa por la cual fue perdonado, no va a poder recibir lo que ya Dios hizo por él. Porque para esto hay que creer. Esto es para los que creyeron. Y a los que creyeron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Que creyeron en quién? En Cristo. En el sacrificio de Cristo. Seguimos. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado otra vez? Cristo, dígalo con gozo, dígalo con seguridad. Cristo es mi amado, Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Señor. Fuimos aceptos, fuimos agradables delante de Dios, reconocidos delante de Dios. Dice la palabra que antes éramos enemigos de Dios y en Cristo hemos sido aceptos. Hemos sido reconciliados, ahora somos amigos de Dios. Mire, hermano, la palabra lo dice. Lo que pasa es que nosotros, como no conocíamos la palabra de Dios, como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto que puede saber, un muerto que puede sentir. Pues la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había relación directa con el Padre. El pecado nos impedía entrar delante de la presencia del Señor. Pero la sangre de Cristo que nos redimió de la muerte y del pecado abrió la puerta para que ahora el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, que ha reconocido a Cristo como su Salvador personal, entra. No necesitas llave, no necesitas una cita, no necesitas tocar. Entras confiadamente al trono de la gracia. ¿Ves todas las bendiciones que hemos recibido? Jesús fue completamente aceptado por el Padre. Su sacrificio fue acepto. Antes se necesitaban sacrificios de animales, derramamiento de sangre para que la ira de Dios se aplacara. No quitaban el pecado, aplacaban la ira de Dios. Pero Dios había dicho que un día vendría un día en que una sangre se derramaría, un sacrificio se haría y sería suficiente una vez y para siempre. Ya no habría que haber más sacrificio. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto, abrió la puerta del cielo para que el hombre volviera a poder tener relación con Dios. Jesús fue aceptamente aceptado por el Padre. Su sacrificio. Jesús dijo, consumado es, Padre, ya lo hice. Dijo, y ahora entre Dios y los hombres solamente hay un mediador, Jesucristo hombre. Aleluya. Todo su carácter, todas sus palabras, toda su obra fue aceptable a Dios el Padre. Y ahora somos aceptos en el amado. Verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Bendiciones, bendiciones. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Dice, ¿en quién? ¿En quién? ¿A quién se refiere cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre? A Cristo, aleluya. El amado de Dios, el amado del cielo, el amado del Padre. Es en Él. En quien tenemos redención por su sangre, no es por nadie más. Redención, salvación. Hemos sido rescatados. En quien tenemos redención y en ninguno hay otro, en ningún otro hay salvación, en ningún otro lugar. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No va a encontrar a nadie que pueda bendecirlo con la salvación que viene de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. Yo soy la vida, no hay otra vida. Es Cristo. El hombre y el enemigo es loco, sacando al hombre del propósito de Dios, de que busquen a Dios en otras cosas, de que, a Dios lo puedes encontrar en todos lados, todos los caminos conducen. Sí, conducen a Roma, pero no a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos conducen a Roma.
O sea que de alguna manera u otra, si usted quiere ir a Roma o cualquier otro lugar del mundo, usted puede ir. Y se puede ir por Estados Unidos, se puede ir por Centroamérica, por Sudamérica, por Europa, ¿okay? por Australia, por cualquier continente. Y se decide ir a algún lugar, de alguna manera u otra hay una ruta donde usted puede llegar. Pero para llegar al cielo, para llegar a Dios, para obtener la salvación, el perdón de vida eterna, hay solamente un camino. Y se llama Jesucristo. El que dio su vida en el Calvario por usted y por mí. Mi familia no pagó el precio por mis pecados. Mi nación no pagó el precio por mis pecados. El que pagó el precio por mis pecados se llama Jesucristo. Y en Él es que he recibido todas las bendiciones que el Señor separó de antemano para todos y cada uno de nosotros. No hay redención posible fuera de Jesús y su sangre es redentora. Redención siempre implica el pago de un precio por la libertad del que se compra. La redención. Fuimos libertados, fuimos comprados, fuimos redimidos. Todo eso aquí es la misma palabra de redención. ¿Por qué fuimos redimidos? ¿Por qué fuimos libertados del pecado que nos apartaba eternamente de Dios? ¿Por quién? Por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y según las riquezas de su gracia. La redención y el perdón que se nos ha dado viene según la medida de las riquezas de la gracia de Dios. O sea, no es una redención o un perdón pequeño ganado por Jesús en la cruz del Calvario. No, fue un precio grande. No fue por poco. Esa redención es inmensa, esa salvación es inmensa. No fuimos comprados con oro y plata. No fue un intercambio que se hizo. Y si se hizo un intercambio fue por la vida de Cristo, por la de nosotros, porque nosotros éramos los que estábamos supuestos a estar en esa cruz. Y Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Para que hoy nosotros podamos disfrutar de esta salvación, de estas bendiciones en Cristo Jesús. Dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice la palabra que es dice toda sabiduría e inteligencia. Dios lo tenía todo bien planeado. Él no fue que de la noche a la mañana se decidió, bueno, vete allá abajo a ver si puedes hacer algo por esto. No. Ese era su plan eterno. Antes de que el hombre fuera creado, antes de que el hombre le fallara, ya Dios en su determinado conocimiento sabía que el hombre le iba a fallar, pero que los propósitos eternos de Dios con el hombre nada lo iba a echar a perder. Y tuvo un plan eterno, un plan de salvación. Así que, como dice, en toda sabiduría e inteligencia. El verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría. Eso también lo pasamos porque nos adelantamos. Y decía el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que a Él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo. Parte de lo que nos pertenece bajo las riquezas de su gracia es el conocimiento del misterio de su voluntad. El gran plan y propósito de Dios que una vez estuvo oculto, pero ahora se nos revela en Cristo Jesús. A través del apóstol Pablo, Dios nos llamó a considerar la grandeza del plan de Dios para las edades y nuestro plan y nuestro lugar en ese plan. O sea, el plan de la salvación. Israel pensaba que Dios era para ellos nada más. No podían entender lo que Dios había dicho a Abraham, que en la simiente de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente era Cristo, que venía del hijo, que venía de Isaac, el hijo prometido, el hijo de la promesa. De esa simiente, no de la ley, porque a Moisés le fue dada la ley para el pueblo de Israel. Pero en Cristo, a Abraham le dieron las promesas de salvación para todas las naciones. Entonces, por eso que dice el misterio de su voluntad, que un día Dios en forma de hombre visitaría la tierra para salvarlos. Eso era un misterio, que Dios viniera a la tierra y Él mismo se sacrificara para salvar al hombre que Él creó. Eso era un misterio, eso no se podía entender.
Isaías, ellos conocían a Isaías, pero a ellos no le podía llegar a la mente que ese era el Mesías. Ellos esperaban un Mesías con una lanza en la mano. ¿Okay? Hablando hoy con una metralleta en la mano que venía a libertarlos de los romanos. Un guerrero. Eso era lo que ellos esperaban. Ellos no podían entender que el Mesías muriera. ¿Por qué usted cree que los religiosos lo pusieron como lo pusieron? No podía entender, por eso le dijo, si tú eres hijo de Dios, bájate y demuéstralo. No, eso era un misterio de que Dios mismo bajaría a la tierra, se entregaría a su Hijo, lo más amado del cielo, para reconciliar al hombre con él. ¿Usted ve las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús? Y dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ve? Es en Cristo. Él reunió todas las cosas, reconcilió todas las cosas en Cristo, a través de Cristo. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo reconcilió todas las cosas. Dios reconcilió todas las cosas a través de Cristo Jesús en el cumplimiento de los tiempos. Cuando fue el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros. En sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Dice, el plan supremo de Dios es reunir para resolver en última instancia todas las cosas en Cristo, ya sea a través de Jesús como Salvador o Jesús como juez. Él vino para reconciliar todas las cosas, ya sea en Jesús como Salvador, en aquellos que creyeron, los que creen, es mejor que crean ahora, porque como quiera que sea, Él va a arreglar todas las cosas, ya sea como Salvador, la iglesia, que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos trajo a tiempo para salvarle, o como juez, porque Él vino como Salvador y se fue triunfante, pero viene como juez a juzgar a aquellos que escucharon, que vieron, pero decidieron no creer. Dios no es un Dios injusto, aunque Él, dice la palabra, nos predestinó, nos escogió. ¿Okay? Eso no quiere decir que dice, pero si ya Él había escogido los que iban a ser salvos. No, es que Él es Dios y en su anticipado conocimiento conoce el corazón de Dios. No decía Jesús que Él conocía los pensamientos que habían en el corazón del hombre. Así que Él conoce que cuando yo estoy escuchando, Él me ha dado una voluntad a mí para decidir si creo o no creo. Entonces, muchos se perderán, pero es por no haber creído. Y esto sucederá en el cumplimiento de los tiempos cuando Jesús venga como juez. Seguimos orando por nuestra familia. El verso 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él. ¿Okay? Para los creyentes, Jesús no es juez, sino aquel en quien tenemos una herencia. Los creyentes están elegidos para esto según el designio de su voluntad. Nuevamente, las razones de su elección residen en Él, no en nosotros. Fue la voluntad de Dios salvarnos. Allí sí. Es que es la voluntad de Dios salvarnos. No es que el hombre tiene que hacer algo para merecerse la salvación. No es que al final, antes de yo morirme, yo me arrepiento. O sea, yo voy a hacer algo por mí mismo. Eso es lo que quiere decir el hombre sin darse de cuenta. Antes de morirme, yo me arrepiento. No, eso es una obra. Creyendo que lo que tú vas a hacer, la decisión que tú tomaste, eso es lo que te va a llevar a la salvación. No, porque la salvación ya fue puesta en Cristo. ¿Creemos o no creemos? Pero no es que, eso es lo que tú dijiste, pero yo digo esto, y como yo digo que cuando yo me vaya a ir, ver que me estoy yendo, pues entonces me arrepiento y tú me salvas. Eso es el hombre diciendo cómo va a ser salvo. No, pero ya Dios dijo que este es el día aceptable. Si escuchas mi voz, dice la palabra, que no lo niegues, que como hicieron los de Meriba, sino que este es el día aceptable de salvación. Escuchamos la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. Señor, yo no quiero esperar más, yo quiero ser salvo. Yo he escuchado tu voz,
no la que está al frente. La que está al frente solamente está repitiendo lo que tú dijiste. Y yo quiero aceptarte como mi salvador personal. Antes te conocía a través de la religión, a través de la tradición, a través de todas las cosas que me habían dicho, pero nunca había escuchado la palabra tuya, que está escrita en la Biblia tal y como fue escrita. Y lo que quiere decir. Dice el verso 12, ya estamos terminando. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Mire las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el propósito? Estamos hablando de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Y cada una de esas bendiciones tiene un propósito. Y Pablo dice a fin. O sea, que a fin, esa palabra quiere decir con el propósito. De que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito de Dios en todo esto es que aquellos que han confiado en Cristo existan para alabanza de su gloria. No es para decir, oh, sí, yo soy salvo porque Cristo me salvó y yo lo recibí, ahora sí, que ahora estoy bien. No. No es para jactarnos. Dice que es para alabanza de su gloria. La meta del plan supremo de Dios es glorificarlo porque Dios hizo los hombres para gloria de su nombre. Dios nos creó para gloria de su nombre. Así lo dice su palabra. Los creé para gloria de mi nombre. No le podemos dar la gloria a alguien que nunca hizo nada por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Porque somos muy buenos reconociendo lo que otros hacen por nosotros. Y amén, tenemos que ser agradecidos. Pero cuando se trata de la salvación, la gloria y la honra siempre serán y son para nuestro Dios. No es que yo fui salvo porque oré y mi abuelita estaba allá en el cielo y escuchó que le dije que fuera delante del Padre y le dijera que yo estoy bien mal aquí y que por favor haga algo por mí. No, los muertos no sienten, los muertos no oyen. Los que salen de esta tierra, tanto los que están en Cristo como los que no están en Cristo, ya nada tienen que ver con la tierra de los vivientes. Que los demonios se aprovechen y tomen forma o voces de aquellos que nosotros amamos es otra cosa. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la palabra. ¿Okay? El que muere va a la presencia del Señor a esperar el juicio. Ya sea para salvación o para perdición. Y se lo digo porque a mí me lo han dicho. Han venido gente a acercarse a mí. Mira, que yo estoy pasando por la muerte de mi mamá y ella se me apareció y yo sé que está en la casa. Mentira del diablo. Cuando el espíritu sale del hombre, va a Dios que lo dio a esperar el juicio, para esperar ese momento en que Dios juntará a todos y vamos a dar cuenta que unos para vida y otros para muerte, dice la palabra. Para vida, aquellos que creyeron en Jesucristo y rindieron su vida a Jesucristo y comenzaron a vivir una vida en el Espíritu. Para muerte, aquellos que escucharon, pero rechazaron la verdad del Evangelio y prefirieron seguir con la manera que creían de Dios antes de haber recibido el Evangelio. Dice, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Esto habla de los creyentes judíos, pero las palabras también que nosotros vemos en Efesios 1:13 hablan de los gentiles, de nosotros los creyentes. El gran plan de salvación de Dios tiene un lugar tanto para los judíos como para los gentiles y los une ambos en Jesús. Jesús hizo de los dos un solo pueblo. Por eso se rasgó la cortina del templo, haciendo de los dos pueblos, del pueblo escogido de Dios, los judíos, y del pueblo de los gentiles, de todas las demás naciones, como prometió, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora somos un solo pueblo en Cristo. No hay dos pueblos. Que Dios sigue tratando con Israel porque es la promesa de él y Dios cumple sus promesas. Pero por la salvación, tanto judíos como gentiles, solamente por Cristo Jesús. No hay otro medio. Los judíos no van a ser salvos diferente o por otro medio que no sea el mismo que el de los gentiles, que es a través de Cristo Jesús. Así que solamente hay un medio de salvación para judíos y para gentiles. Y gentiles, cuando nos referimos a gentiles, son las demás naciones que no son el pueblo judío.
estamos llegando, ya llegamos. Y el 13, en Él. Cuando dicen Él, ¿quién es Él? Cristo, amén. Están aprendiendo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, míralo, en Cristo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad y deja bien claro cuál es esa palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, o sea que no solamente escuchamos, oímos la palabra del Señor, sino que dice, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Cristo, en esa palabra del evangelio de salvación. Mire lo que pasó con los que escucharon, oyeron la palabra de salvación, creyeron en Él. Entonces dice, y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué bendición más grande podemos nosotros seguir viendo en Cristo Jesús? Que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es lo que hace un sello? Un sello está anunciando que ese objeto tiene dueño. ¿Verdad que sí? El sello, la marca. Cuando usted va y se compra un mahón o una blusa y dice, mira, es de tal famoso. No dice, es de la tienda de a peso. ¿Qué? Sino que es del Señor. El Señor no sé yo, somos propiedad de Cristo, somos propiedad de Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque el Espíritu Santo de Dios, no sé yo con su poder, no sé yo con su presencia. Dios mismo viviendo dentro de su pueblo, dentro de usted, este cuerpo que fue hecho de barro. Y que la palabra dice que los cielos de los cielos no pueden sostener al Dios creador de todas las cosas, porque es el todopoderoso, el más grande sobre todos los grandes, que no hay lugar, dice la palabra. ¿Qué me hará? ¿Qué medida tú me vas a hacer? A veces queremos hacer algo y decir, ese es mi Dios. Dios no tiene medidas. Solamente miremos el cielo, la tierra, su plenitud, la grandeza de su majestad. Y cómo podemos decir que algo puede ponerse y meter a Dios allí. El mismo Salomón dijo que le hizo una casa hermosísima a Dios. Y él mismo reconoció, si los cielos y los cielos no te pueden contener, ¿cómo tú vas a habitar en esta casa? Y nosotros que somos hechos de barro, que fuimos formados del polvo, como dijimos, y que Dios en su infinita misericordia habita en nosotros. ¿Usted ve las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús? Que el Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento para que podamos entender lo que hemos recibido a través de Cristo, a través de su sangre. Él fue el que pagó el precio para que hoy usted y yo recibamos y disfrutemos de todas y cada una de estas bendiciones. La elección soberana de Dios obra, pero no excluye la cooperación humana. O sea, nosotros tenemos que recibir esta salvación. Estos que fueron elegidos de manera tan soberana también fueron los que confiaron, oyeron la palabra de Dios. Sí, fuimos escogidos, fuimos elegidos, pero fue que cuando llegó el momento de escuchar el evangelio de la palabra, le creímos. Digo, sí, Señor, yo quiero ser una de esas escogidas. Yo quiero ser salva. Yo quiero atesorar a Cristo en mi vida. El 14 dice que es las arras. ¿Que ustedes saben qué quiere decir arras? Arras quiere decir garantía. Y usted sabe la satisfacción que usted le da cuando usted va a comprar algo y le pone garantía. Que dice, aunque se dañe, aunque se pierda, vuelvo para atrás porque tiene garantía. Aunque yo peque, aunque yo me equivoco, yo vuelvo para atrás porque hay una garantía que el Espíritu Santo ha puesto un depósito en mí, que es Cristo Jesús morando en nosotros y que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay garantía, el Espíritu Santo es la garantía. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Le voy a enviar al Consolador, uno que es igual que yo, que seguirá la obra que yo comencé. Y Él nos garantiza que un día cuando Cristo vuelva en las nubes, el Espíritu, lo único que tenemos que imaginarnos es el Espíritu Santo. Cristo apareciendo en las nubes y el Espíritu Santo levantando su iglesia y decirle, aquí está. Los que me diste no perdí ninguno.
Oh, qué lindo el Señor. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. También es esencial en la obra de Dios, la obra selladora del Espíritu Santo. Su presencia en nuestras vidas actúa como un sello que indica propiedad y que es la garantía de nuestra herencia. Habiendo creído en Él, fuiste sellado. El sellado no se produce antes de que creamos. Usted no puede recibir garantía a menos que compre. ¿Verdad que sí? Entonces no podemos decir que tenemos la garantía del Espíritu Santo si todavía no hemos creído. Si todavía estamos dudosos. Espérate, es que todavía no estoy como muy convencida. Pues créame que la carne nunca la va a convencer de la necesidad que usted tiene de Dios. Es el Espíritu Santo hablando cada vez que el Evangelio se predica. Así que acuérdese, el sello no se produce antes de que creamos. O sea que el Espíritu Santo no lo va a recibir si usted primeramente no cree en Cristo. Y los que exigen alguna garantía de Dios antes de creer, tratan a Dios como si no pudieran confiar en su palabra. Ah, no, pero primero que me haga un milagro para que yo crea. Primero que me dé una señal para que yo crea. Y entonces, nena, pues entonces yo decido si acepto a Cristo o si busco a Dios como tú dices, porque realmente yo creo en Él y yo creo que eso es suficiente. Y a Dios no se busca como uno piensa o como uno cree. A Dios se busca como Dios dice. Y Él dice que la garantía, que el Espíritu Santo es para los que creyeron. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos esta garantía hasta que seamos comprados por completo por Dios a través de la resurrección y la glorificación nuevamente, todo para alabanza de su gloria. Ya hemos creído, pero nuestra redención, aunque ya es garantizada, pero veremos el cumplimiento de todo cuando Cristo vuelva por su iglesia. Porque mientras estamos en este mundo, estamos pasando por tribulación, por angustia, por enfermedad. Le somos infieles al Señor, pero todo esto va a pasar. Dice que viene un día donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, donde no habrá más nada que nos haga sufrir ni fallarle a nuestro Dios, porque ahora queremos ser fieles, pero nos encontramos siendo infieles, pero con la bendición de que Él sigue siendo fiel y que nunca cambiará. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Sí, oh Dios. Te damos gracias por esas bendiciones, Señor.